Bueno, ¿qué tal amigos? Buen día, buenas tardes, buenas noches, ¿cierto? Donde se encuentren. Em, Hoy activo nuevamente estamos con nuestros amigos para ver un tema interesante. Al menos lo vamos a enfocar aquí, ¿cierto? Un poco en lo que es Chile, ¿cierto? Y vamos a conversar sobre documentos de seguridad, llámese procedimiento de trabajo, llámese análisis de trabajo seguro, em, también en inglés que algunos le llaman JHA, ¿cierto? Que es un Job Hazard Assessment, em, y así, una serie de estos documentos que lo escuchamos esto en la faena, en las empresas, y a veces no tenemos bien claro, ¿cierto? Qué significan, para qué sirven, cómo se hacen. Hoy día la idea aquí esto es conversar, discutir un poco de estos documentos para que ustedes los conozcan y tengan la inquietud, ¿cierto? Cuando estén en una situación en la cual requieran usarlo. Adelante. Ahora vamos a los juegos con Yanko. Sí, Hola, ¿qué tal? Muy buenas tardes, buenos días, donde se encuentren. Eh, Al respecto del tema de los permisos, todos estos procedimientos que son de orden administrativos, obedecen mirado desde arriba. Acá en Chile es mandatorio que se hagan todas las gestiones eficaces por parte del empleador para tener un lugar libre de accidentes. Uno de los instrumentos más conocidos en Chile es el permiso de trabajo, el análisis de riesgos también. Entonces, cuando existe demasiado análisis sobre unas tareas y estas no tienen coherencia con lo que se está haciendo en terreno, ocurre que la gente no le cree o lo hace de manera automática porque siempre se repite lo mismo. Yo diría que una de las herramientas más efectivas cuando se hace de manera coherente, de forma disciplinada, es la visita a terreno, que son los análisis, los JSA, un inglés, o la ¿cómo le AS, Aribe. o la, ¿cómo le llamamos nosotros? La STAG, para la versión en inglés. Eso es como, Ese como es una de las herramientas más efectivas en terreno, visitar con el dueño del área, la persona que lo ejecuta, también ver las competencias con que cuenta el ejecutor y quién va a ir a supervisar el terreno. Fuera de eso está todo el trabajo aledaño que existe, donde si bien una tarea te puede decir, este terreno, o sea, esta tarea es un trabajo en caliente, la puedes hacer. ¿Qué pasa, por ejemplo, no sé, pues, hay una purga de un estanque que contenía etileno? Entonces hay tareas que hay que separar, hay que segregar. ¿Cuál ha sido tu experiencia, Marco, en la parte, porque tú vienes del sector de la celulosa, las maderas, la cerveza también? También. Hola, Jorge, buenas tardes. Bueno, en realidad, a partir del tema que en Chile no, no existen documentos que estén definidos, ¿ya? No hay definición de esto o lo otro. Lo que sí está definido es que el empleador, entiéndase el empleador, el que contrata a otro, ¿no es cierto?, tiene la obligación de cuidar su salud y, ¿no es cierto?, eliminar o evitar los accidentes. De ahí parte todo. Por lo tanto, existen muchos documentos que llevan o conllevan a realizar una actividad. Y entre ellos está lo que ya mencionaron, ¿no es cierto?, permiso de trabajo y los análisis de la faena o AST o análisis seguro de trabajo. Pero de todo esto lo importante es que se haga y que lo hagan los trabajadores, que lo hagan las personas que van a ejecutar la actividad y siempre acompañado de profesionales. Y entiéndase profesional, la persona más competente técnica y la persona más competente en los temas de seguridad para tomar las medidas de control. Pero siempre considerar a los trabajadores, no hacerlo de oficina, no hacerlo, ¿no es cierto?, sin ir a terreno. Eso es muy importante para que se tomen las medidas. Y si los trabajadores consideran que esa actividad no se puede hacer, analicémosla de nuevo, revisemos porque algo puede estar ocurriendo. Hace poco estábamos conversando un poco de estadística y al revisarla, ¿no es cierto?, nos damos cuenta que en áreas, en las grandes empresas o empresas grandes, no está la cantidad, la mayoría de accidentes que están ocurriendo a nivel nacional. Ocurren en empresas de servicios o empresas más pequeñas. Y uno lo ve en la calle, ¿ya? O lo ve en la calle cuando hay alguien abriendo una cámara, la gente, las personas que hacen la limpieza de cámara, etcétera. ¿Tendrán los AST? ¿Habrán hecho un análisis? Cuando de repente vemos a personas que están encaramadas subiéndose a andamios metálicos cerca de los tendidos eléctricos, ¿tendrán un análisis? Entonces también hay que revisar eso. Y los documentos son obligatorios de parte del empleador. El empleador define qué documentos va a necesitar.
y va a depender de ello, ¿no es cierto? Todos los documentos que hay que llevar a cabo, pero lo importante es que estos documentos no se hagan por hacerlos, sino que se hagan con el objetivo de evitar o eliminar los accidentes de nuestros trabajadores. Sí, mira, o sea, lo que tú dices, ¿cierto? Hace mucho sentido. Ahora, no sé, igual yo creo que en algunas eh, de estas, ¿cómo le llaman? Inducciones de hombre nuevo, o la ODI y todo eso, y la obligación de señatis. Pero creo que puedo estar equivocado, pero no sé si hay un entrenamiento específico para ST, porque finalmente la hacen las personas, ¿cierto? Claramente la ST, ¿cierto? Sí, el entrenamiento lo debería tener el supervisor, pero no el maestro, ¿cierto? No parte de la cuadrilla de trabajo, y no tiene ese entrenamiento por lo siguiente, o sea, eh, ese, esa forma, ¿cierto? De trabajo, de cómo estructurarla, tampoco la conocen. Entonces a veces no pueden aportar y como están, entre comillas, ¿cierto? Apurados para hacer el trabajo, se termina, ¿cierto? No haciendo un buen análisis, porque por ahí, ¿cierto? Ya como muchos dicen burocracia, y la terminan haciendo rápido, o sea, ya tenémosla, la firmamos, ¿no? Y a veces la completa aquel que tiene mejor letra y le dice, ya fírmenla aquí y se pasa un poco y es una herramienta potente. Me ha tocado ver casos en donde, por ejemplo, hay personas que no saben leer, ¿ya? Entonces, una manera que tienen algunos grupos de trabajo es, bueno, esta persona no tiene la herramienta tan básica que es interpretar, leer un dibujo, leer un plano, qué sé yo, y le colocan una persona al lado, un supervisor o alguien más para que vigile lo que esté haciendo. Se encarece de todo el proceso, toda la escena esa. Pero es una manera de colocarle más seguridad. No es lo ideal. Ahora existe una diferencia entre aplicar todos estos sistemas de gestión en una pyme, en una microempresa, versus una empresa grande, en donde en las pymes existe mucha rotación de personas. Formar a una persona en una cultura de seguridad lleva práctica o tiempo. Entonces ahí es donde tienen, por eso lo que decías tú, Marco, en la conversación previa, que gran parte de estos accidentes vienen de pequeñas empresas, 2 o 3 personas, en donde existe un prevencionista que tiene un holding, digámoslo así, de empresas pequeñas, en donde en qué momento le habla de estos temas de las prácticas, hacer observaciones in situ de cómo haces el trabajo. Ahora, eh, ¿cómo explicas tú, o para los dos, cómo explican, cierto, si tengo tanto de cuento, o sea, pucha, primero, cierto, dependiendo de la empresa, te dice que toda actividad necesita un procedimiento. Después, cierto, depende de cuál tipo de empresa, aparte del procedimiento, necesitas un permiso de trabajo. Y después, finalmente necesito un AST. O sea, tengo esos 3 documentos. ¿Cómo conversan esos documentos? ¿Cómo qué? ¿Cómo conversan? Ah, O sea, bueno, Sube la machine de ley. bueno, salte. También. pues por eso digo, hay muchos documentos y cada uno cumple cierta etapa y que tienen que estar. Yo viví el rol, ¿no es cierto?, de supervisor o de jefe de área, donde tenía que generar estos documentos y era responsable de los equipos de trabajo. Y también por la parte de prevención de riesgo, donde yo tenía, ¿no es cierto?, que hacer que la empresa, los trabajadores o los jefes de área, que estaba yo, cumplieran con los documentos. Y viví las dos acá. Pero todos conversan, son documentos que son necesarios. Primero, ¿no es cierto?, la matriz de riesgo. Tiene que existir. La matriz de riesgo, además, existe la 45.001, que tiene que haber una evaluación. Tiene que haber una matriz de riesgo porque están expresados y evaluados, ¿no es cierto?, están levantados todas las actividades en forma genérica muchas veces, los peligros, ¿no es cierto?, la evaluación de los riesgos y la evaluación matemática para poder definir cuáles son más tolerables o intolerables. Y por lo tanto, de ahí parte. Ahora, en AST es un documento que se hace en terreno, se hace en el momento. Idealmente en el momento con los trabajadores que van a estar ahí, ¿ya? Donde todos los trabajadores deben conocer y aportar con sus conocimientos para que este AST realmente cumpla su objetivo, que es no tener accidentes. Y no necesitamos a veces un procedimiento o una materia escrita para hacer un AST. Basta tener las personas que saben, ¿no es cierto? Y decir, oye, yo voy a hacer una escalera. ¿Cuál es el peligro? La escalera, ¿no es cierto? ¿Y qué me puedo pasar en la escalera? Me puedo caer, me puedo reparar. ¿Cuál es la medida de control? Subamos calmados, caminemos con calma, usemos los pasamanos, hoy vamos a tener que subir herramientas.
Ya en medida de control instalemos una guía, ¿no es cierto? Una polea con un canastillo y de ahí subimos una herramienta, bajamos, etcétera, etcétera. Hice un análisis, ¿no? Que no lo tengo por qué tener en el computador, nada, lo puedo hacer en el momento. Las actividades, mientras más separadas las tenga, una faena agraria, mientras más actividades tenga definidas y las pueda evaluar bien con la gente, va a ser mucho más seguro. No van a ocurrir los accidentes. Por lo tanto, estos son documentos que trabajan y cada uno cumple una etapa. Pero para mí el más relevante de terreno es el AST, el análisis que hace con los trabajadores, con las personas que van a hacer, y no a distancia, no a distancia, que es lo que decía Yanko, ¿no es cierto? Cuando una persona puede tener muchas actividades, termina siendo, esto es copy-pasta. El problema está que muchas veces nos dejamos guiar que nunca ha pasado nada. Y como nunca ha pasado nada, sigamos haciendo lo mismo, de la misma manera. El problema es, y eso lo vivimos en prevención de riesgo, que muchas veces los prevencionistas son más considerados cuando ocurren los accidentes, ¿no es cierto? Pero antes cuesta mucho la gestión de poder inculcar, ¿no es cierto?, los temas de seguridad en los trabajadores, en las gerencias y en las jefaturas. Las jefaturas siempre proveen mucho papel, pero por eso la empresa tiene que trabajar con un desarrollo en seguridad para que las personas puedan mentalizarse que su labor, o el jefe de área, o el supervisor, o el gerente, entienda que no solamente producir y hacer la tarea, sino que una de sus labores también es velar por la seguridad de sus trabajadores. Sí, que yo creo que tú diste una palabra, un punto clave, ¿cierto? De que la jefatura piensa que, ¿cómo se llama?, que es supervisión. Y creo que eso es clave. O sea, aquí el último, no sé para qué lado, ¿cierto? Primero, último responsable, ¿cierto?, de la seguridad de las personas es el gerente de planta, ¿cierto? El que está a cargo, ¿cierto?, de la faena, el encargado, entre comillas, legal, ¿cierto? El gerente legal, y que generalmente es el gerente de la empresa. Él, ¿cierto?, es el responsable, ¿cierto?, de que su gente entre sana y salga igual. Entonces, y él es el principal interesado de que esto pase. Y en todo esto que hablamos, ¿cierto?, de procedimientos, la ST, él tiene que dar los recursos para que hable ese recurso, no solamente recursos monetarios, sino también recursos en tiempo. O sea, cuando yo programo una actividad, le digo, oye, ¿sabes? Mira, aquí la actividad se demora 8 horas, entonces son 9 horas. O sea, 8 horas de trabajo y 1 hora de preparación de documentación. Entonces, y es parte de lo que uno, cuando hace un trabajo externo, ¿cierto?, se debe cotizar. Y y debe ser claro con la empresa que de esta manera se tiene que trabajar. Entonces, y así, y que todos lo entiendan de esa manera. Tienes razón, Marcelo. Y lo otro, lo que mencionó el tema de la gerencia, es la permisividad. O sea, no es solamente que hubiese tu recurso a plata, no, es digamos, empoderar a las personas que en la toma de decisiones, que se atrevan, ¿no es cierto? Y bajar, ¿no es cierto?, el tema de la seguridad, la relevancia que viene. No podemos solamente pensar que no, si todos los trabajos tienen que hacerse y consultar. Yo me recuerdo una experiencia que tuve hace muchos años, donde había que hacer una tarea crítica, y la planta estaba partiendo después de una detención de parada general de planta, y se rompió una cañería y había que hacer un trabajo. Entonces, el área de seguridad decían una cosa, de prevención otro, los jefes de área decían otro, y ahí estaba. Y el gerente mandó a llamar al soldador que iba a hacer el trabajo, ¿ya? Y ahí en un momento le preguntó, dígame usted, de acuerdo a su experiencia, y desperté que tiene, ¿este trabajo lo considera usted seguro para usted? No, le dijo, no lo considero seguro. Y el gerente mandó a parar la planta que estaba partiendo para que el trabajo se hiciera de la forma más segura. Entonces, lo que quiero decir, considerar la opinión de los que van a meter las manos. Correcto. Si es el que se arriesga, obviamente ayudándolo, ¿no es cierto? Porque puede que no vea todo, ayudándolo con la otra gente, pero no con la otra gente, pero no solamente pensar en que hay que producir, que hay que partir, no, hay que considerarlo todo. Claro, todo, te disculpa, ahí para terminar, todos los trabajos pueden hacerse, estoy convencido de eso, pero tomando una medida de control adecuada a los riesgos. Claro, en esa persona que tú dices, ese soldador, él tuvo el gran respaldo que es del líder máximo. Y un líder en una organización marca el paso. Eso. No podemos ser más papista que el Papa. O sea, allá es la persona que quiere hacerlo. Pero en la cultura chilena, por lo menos, existe una falsa sensación que tenemos que ser leales a la gerencia del liderazgo y por lo tanto ser vista gorda de algunas normas de seguridad que no las hacemos porque, pucha, andamos apurados. Pero leales Pero somos leales al jefe. pero leales. Leales. Es que esa lealtad es la cuestionable. ¿A qué le llaman lealtad a eso? Entonces ese da para otra conversación más. Y en el tema específico de la análisis de riesgo, lo AST,
La primera barrera en una organización es instalar la cultura, la disciplina en el trabajo. Y la segunda, una está o un análisis de tareas, ¿cierto? No es una instantánea que sirve para todo el día, para toda la jornada de trabajo. ¿Qué pasa cuando hay cambio de alcance? ¿En qué momento cambia el alcance y hay que hacer una reevaluación? No vamos a colocar títulos generales que digan a todo evento. Por lo tanto, si voy a hacer un trabajo, no sé, trabajo en caliente soldadura sobre un andam, y resulta que están purgando equipos que tienen gases inflamables, ¿voy a seguir? ¿En qué momento paro la tarea? ¿Quién es el responsable de hacer eso? ¿El dueño del trabajo? ¿El mantenedor? ¿O será el dueño del área? ¿O será el jefe de seguridad? Entonces, toda esa cadena de responsabilidades deben estar tomadas en cuenta cuando yo manejo papeles. Si es el uso que tengo yo los documentos, es poder hacer un traqueo de la cadena de responsabilidades después, ¿ya? Y no de un tema de meter miedo, sino que hacer un trabajo así requiere detenerse exclusivamente a analizar las consecuencias de los desvíos y tomar la medida preventiva, pero que tampoco aseguran un lugar libre de accidente o incidente para las personas o el medio ambiente. Claro, si el tema, mire, en realidad el análisis hay que considerarlo como una herramienta de control. ¿Ya? Yo te pregunto a Marcelo, le pregunto a Yanko, cuando tú vas a un viaje, por ejemplo, de aquí de Concepción a Chillán, ¿cómo controlas tú a la velocidad que vas mirando el velocímetro? Y yo te voy a preguntar, ¿cuántas veces tú miras el velocímetro o el indicador de velocidad en ese trayecto? No sabes cuánto, quizás cientos de veces. Sí, vuelvo atrás. Por lo tanto, el AST para mí, y como yo nosotros trabajamos, era un levantamiento, ¿no es cierto?, de riesgo de medida de control, pero en realidad era una hoja de control, de que estuvieran implementando las medidas de control. Por lo tanto, cada vez que se paraba o se detenía la actividad, por ejemplo, cuando vamos a almorzar, si estamos haciendo un trabajo en altura, tú sacas los arneses, sacas la guía, los sacas todo. Entonces después no puedes llegar a hacer la actividad. ¿Qué tienes que hacer? Tomas tu ST y revisas. ¿Están los arneses? Sí, están las protecciones, sí. Y es un chequeo. Chequeo es como comparo con el tema de medir la velocidad. Entonces, el AST en realidad tú no solamente tienes que revisarlo en el momento, es permanente, que las medidas de control estén permanentemente implementadas. Y por sobre todo, como lo que dices tú, Yanko, si cambia algo en el ambiente, si cambia algo el ambiente con alguna actividad, algo nuevo detecto, la actividad debe detenerse y hacer una evaluación de ese nuevo peligro, de ese nuevo riesgo, de tal manera que se tomen las medidas de control. Por eso para mí es tan relevante el AST, el documento de control que indica que las medidas de control, de las valgas de control de requisición, de las medidas de control a mi riesgo están implementadas en forma permanente. Permanente. Y cuando no lo está, es cuando no ocurren los accidentes. Correcto. Ahí no ocurren los accidentes porque dejamos de verificar, ¿no es cierto?, que la medida de control está implementada. Y el concepto de AST cruzado, A ver, ahí depende el trabajo, me lo imagino un trabajo en un área, en donde es el dueño del área, depende cómo lo define una organización, es el dueño del área el que gerencia su área de trabajo. Y si hay múltiples trabajos de diferente índole, él tiene la visión de conversar, llamar a los jefes de grupo o supervisores para realizar un análisis en conjunto. ¿Entendés? sí, eso mismo, o sea, básicamente, es más que eso. O sea, eh, están Marco y Yanko están haciendo un trabajo, ¿cierto? Uno al lado del otro, uno está pintando y el otro está, como dice, galleteando, ¿cierto? Está usando una moladora. Bueno, no se usa el nombre de galleta, se usa moladora. Bueno. Entonces, eh, claro, cada uno puede estar digamos, con su área, todo su elemento, pero en la suma de los dos trabajos, esto hace un riesgo diferente. Entonces, en la ST que hizo Marco, con el ST que hizo Yanko, cada uno debe leerlas y las debe firmar. Eso se llama cruzar ST. Exacto. O sea, yo leo la ST de mi colega y veo, mira, este riesgo que está aquí, a mí me afecta. Entonces, yo lo agrego en mi ST, que el otro exactamente lo mismo. Y en general, tomárselo, inclusive cuando las actividades no solamente se están haciendo al lado, ya que también se podría considerar como trabajo en comparativo, sino también
mirar arriba y mirar abajo. Sí, no, para eso, o sea, si a eso me refiero, o sea, los 370. Por ejemplo, si una medida de control, si yo estoy trabajando sobre otras personas y tengo luego que se me caigan herramientas o en materiales, ¿no es cierto? ¿Qué hago? Suspendo los trabajos, ¿no es cierto? Y lo hago por separado. O tomo medida de control con los elementos de protección, se cae algo, lo sostenga, o las herramientas las amarro, de tal manera que si me suelta una herramienta, ¿no es cierto? Esa herramienta llega hasta un punto. Por ejemplo, aquí están construyendo un edificio aquí en Concepción. ¿Qué hicieron? Colocaron unas mallas, ¿no es cierto?, de protección, porque las mallas están por sobre la gente, los peatones. Entonces, ahí hay una valla de protección, ¿no es cierto?, de seguridad, que está para retener algún elemento que pudiera caer, que espero haya sido bien calculado. Claro. Y el tema este de los múltiples trabajos, uno siempre lo piensa en el momento. En este momento estamos trabajando, ¿qué es lo que está haciendo él en este momento? Aquellos en este momento. ¿Y qué pasa con aquellos trabajos que son atemporales? Me recuerdo el accidente que hubo allá en Bochipato, donde gente falleció al ingresar a unos pozos con el espacio confinado, y habían trabajos que se estaban haciendo en distinto tiempo. Unos consideraron dejar abierta, cerrada la llave, con franjeciego, sin franjeciego, y ahí, bueno, un accidente fatal hubo, lo derivado de esa. Bueno, yo creo que eso que está ahí es parte de otras cosas. Bueno, es parte del permiso de trabajo, porque que va a unir un poco más arriba, ¿cierto? Un permiso de trabajo, esto lo autorizan ¿cierto? Un jefe de área, donde él debiera tener la noción de las actividades que tienen en conjunto y ver si las actividades son no compatibles. Pero ya eso ir a un nivel más arriba. Acá estamos hablando un poco más legalizado. Y lo otro, como tú dices, son actividades que, o sea, yo voy cambiando por ahí a lo mejor. O sea, como parte de mi actividad normal, que no es un trabajo en sí, pero sí es una actividad que debieras tú tener, hacer tú igual todo ese tema al día, por ejemplo. Por ejemplo, un operador de planta, ¿cierto? Que hace su actividad rutinaria, igual debiera hacer su ST. Claro, Para un día. Esto para por eso, creo que, yo diría que para mí, como recomendación, siempre hagan el análisis de la actividad. Siempre, sin importar la actividad, háganlo, que se haga. Porque ahí yo no me voy a poder definir cuáles son mis riesgos, no sé, los peligros, lo de mira, cuáles son mis riesgos para poder tomar medida de control. Toda actividad, para cambiar un foco, para cambiar una luminaria, y hasta en mi casa voy a hacer un hoyo, un agujero para botar todo. Ya, igual me puede pasar, tengo que hacer un análisis. Y eso tiene que ser en terreno, con las personas que, si yo no sé, consulto a alguien. Un especialista me va a poder dar otros conocimientos. Porque si voy a usar un generador, ¿no es cierto? Eso va a enviar monóxido de carbono, qué pasa cuando se va para arriba, se va para abajo, llega al hoyo, entonces la falta de oxígeno, etcétera. Entonces siempre lo más recomendado de todos los documentos que son importantes, el AST. Ahí está lo relevante de la actividad. Ahora, la forma en que AST, que algunas organizaciones lo puedan realizar, ¿cada integrante de la dotación de ese equipo de trabajo hace la AST o es una sola persona que llama a los 5, 6 o 7? Es uso del AST, ¿cierto? Por equipo de trabajo, con el cual uno lidera, ¿cierto? Todo y ordena la información y todos los demás aportan, dependiendo la tarea que tenga. Ellos firman el AST. Todos firman el AST. De ahí se adiciona, ¿cierto? Todos los permisos adicionales que puedan tener desde el permiso de trabajo. Y la firma es tomar conocimiento, Claro, de lo que está indicado en el análisis, ¿no es cierto? Y que también la participación. Eso es. ¿Y en las situaciones de respuesta inmediata a una emergencia, también da una AST? no. Pero hay un análisis previo. Por eso que en la emergencia, ¿no es cierto? Hay procedimientos, eso es de emergencia, y en la práctica. Hace poco estuve ahí en el huerto, ¿no es cierto?, del sur, con ejercicio, estuve ahí también en Talcahuano, con tema de un posible tsunami. Eso es lo que te hace, la práctica. Ya en emergencia tú no puedes hacer el procedimiento, pero son cosas que tú sabes. Y van especialistas, no va cualquier persona. Están los especialistas, ¿no es cierto?, para poder actuar ante esa emergencia. Exacto. Disculpe, con lo que pasó ahí en la Torre del Paine, lo decían en el de la televisión, ¿no es cierto? Hay muchos especialistas y cada uno una tarea. Él es encargado de rescate, él es encargado de, ¿no es cierto?, de búsqueda, él es o sea, cada uno tiene eso y eso están preparados. Por eso dentro de la emergencia, una AST no. Los que hemos tenido, pensado antes, experiencia en emergencia, te digo que, claro, o sea, lo que más vale es tu procedimiento de emergencia y que la persona sepa cómo accederlo y sepa cómo actuar ante una situación eventual. La práctica. Y la práctica, o sea, tú sabes identificar, sabes qué hacer, llamar a quién, buscar en el manual, ok, listo, llama a ese número. O sea, a prueba de error. Los centros comerciales, por ejemplo, si no hacen práctica, cuando hagan una emergencia real un día, ¿a quién les va? Cuando no están preparados, tienen que estar separando. Ayer, sí, Paco, así como para cerrar, ayer con el tema, un poco volviendo al tema de la emergencia, ayer hubo un incendio en un módulo de la COP
30 que está haciendo en Brasil en este momento ya en Natal. Y está, de hecho, el cantante chileno en esa área. Y tú ves los videos y claro, entonces salgan todos y entran los bomberos así, clarito. Nada más todo saliendo. Y ahí en Brasil sí tienen algo que aquí no se usa. Y es que cada actividad tiene un bombero. Un bombero, por ejemplo, que no es un, ¿cómo se dice? No es una prevención. Es un bombero, que digamos, bombero civil, ¿cierto? Que está preparado para acceder a emergencia, ya sea en una fiesta, en una discoteca, en un evento público, todos lados queda un bombero. Es que allá en Brasil también tiene los decretos reales que definen todo capítulo, lo que tiene que hacerse, exámense por cada, Bueno, creo que este tema podemos hablar mucho, ¿cierto? Pero como para resumir, 2 palabras acá sobre la ST. Disciplina de trabajo. participación con todos los involucrados que van a hacer la actividad. Bien. Bueno, no se olviden de suscribir al canal, ¿cierto? Aquí abajo. Y nos vemos para la próxima, con otro tema relacionado, ¿cierto? Con conversaciones de seguridad. Y lo importante que si alguien tiene que tratemos un tema, Hágalo saber, ¿cierto? Y nos siguen, nos comentan. No somos dueños de la verdad, pero aportamos desde los puntos de vista de la experiencia de cada uno a construir un mundo mejor. Y también con el aporte de ustedes. Ok.